Soy el Padre Santiago, está usted viendo María Visión en Sabiduría, Ciencia y Fe. Hoy vamos a dar un matiz un poquito más religioso quizá a los temas que hemos venido tocando, porque estamos terminando prácticamente ya el Adviento, o en medio del Adviento, y unos días más estamos ya preparando y vamos a celebrar la Navidad y también el fin de año. Vamos a fijarnos un poco en lo que esto supone en las circunstancias en que estamos viviendo ahora, porque tenemos el gravísimo peligro, lo he comentado muchas veces, de que cuando estas fiestas, que sí son fiestas, pero son fiestas religiosas, se pierde el carácter religioso y se transforman en una fiesta más o menos económica o de recuerdos familiar, que también lo son y que me parece muy bien. Lo que me parece muy mal es cuando una cena de Navidad tiene abundancia pero no amor, porque entonces se convierte en una simple comilona, muchas veces desgraciadamente seguido de una bastante borrachera numerosa, por llamarlo de alguna manera, cuando realmente lo que celebramos, y lo voy a decir con palabras de un famoso poeta que todos veneramos, la izquierda y la derecha, García Lorca: un niño acaba de nacer, me lo ha dicho una estrella, y mi lengua de cobre borra sus penas. Tenía un sentido muy religioso García Lorca, porque efectivamente la Navidad es una entrega de Dios, la aventura de jugarse la vida. Incluso podríamos decir, exagerando un poquito con lenguaje nuestro, pero que nunca puede ocultar el milagro y el misterio que lleva dentro, es un estallido de la generosidad de Dios para con el hombre, para ti, para mí, para con nosotros. Por eso lo vuelvo a recordar: algo no funciona en una civilización tecnológica que ha convertido la Navidad en los días de locura gastronómica y de, vamos a llamarlo muy pueblerinamente, de bebercio escandaloso. Si nos regalamos, qué bonito que haya regalos, pero cuando un regalo se queda en puro deslumbramiento, cuando no va acompañado por el amor, por el cariño, cuando es desposeído del afecto que significa, el regalo se convierte en una simple ostentación, más o menos agradable, llamativa, pero muy lejos del sentido profundo que debe tener un regalo cristiano. Por eso vale la pena, y saben que me gusta mucho comentar, los que me conocéis un poco más o me conocen un poco más, me gusta mucho traer pues palabras de los escritores que me han llenado a mí de alegría o de convencimiento cuando los he leído. Por ejemplo, hace no mucho, el siglo pasado, Albert Einstein, el famoso padre de lo que hoy llamamos teoría de la relatividad, estaba asombrado del desarrollo tecnológico que había en su tiempo ya. Vamos al año mediados del siglo pasado. Pero se dio cuenta de que la tecnología estaba avasallando la civilización, estaba avasallando la cultura cristiana, judea. Y esto le llevó a decir una frase que la ha dejado escrita en uno de sus libros: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Estas palabras pueden parecer un poco fuertes, pero es la realidad. El mundo que nos rodea es muy económico, muy tecnológico, muchas cosas, pero humanamente es un desastre. Lo sabemos muy bien, lo estamos viendo todos los días. Hoy mismo decía el periódico que en México en este año, 2017, ha habido cada día 7 homicidios de mujer. Más que homicidios, decía feminicidios, que me parece que es eso si no han cambiado la palabra. Hoy en el periódico viene esto, en el Informador de Guadalajara. Esto quiere decir que las cosas no andan bien. Esto quiere decir que sí, nos movemos mucho, hay más riqueza, pero el sentido sobrenatural lo vamos perdiendo. Hay incluso gente que con una mente verdaderamente catastrófica, por no decir otra cosa peor, quieren quitar el crucifijo de las escuelas, quieren quitar el crucifijo de los cuellos de los hombres y de las mujeres, que lo llevamos orgullosamente, y tantísimas cosas más. Por eso creo que es importante que dediquemos un tiempo
a ver un poquito lo que quiere decir el Adviento y lo que quiere decir la Navidad. Simplemente para recordar rápidamente, el Adviento, como sabemos, es una palabra que viene de adventus, que quiere decir advenimiento, espera, porque lo que hacemos en el tiempo de Adviento es esperar el recuerdo de la historización de Cristo en nuestro mundo, en la historia tuya y mía, que además se hará redención completa y consumada al final de los siglos, cuando todos seamos juzgados en base a la redención que Cristo ha hecho en el tiempo. La palabra Adviento significa venida y indica el periodo del año litúrgico que precede inmediatamente a la venida en la carne de nuestro Señor Jesucristo. La primera celebración del Adviento, nos dice la historia, se tuvo en Francia y España a finales del siglo IV. Recordemos que antes no se podían hacer estas cosas, estas celebraciones, porque había una persecución salvaje que provocó lo que llamamos la gesta de la sangre en los tiempos de los emperadores romanos adversos. La primera celebración fue poco a poco, pasó de Francia a España, o de Francia a España, el Adviento se extendió al resto de las iglesias. Roma lo acogió un poco tardíamente en sus libros litúrgicos hacia el siglo VI. Fue el Papa San Gregorio Magno, año 604, el que organizó los textos litúrgicos del Adviento. Adviento que nos habla de espera y de venida. De espera, la virtud maravillosa de la esperanza. Alegría, el gaudium del próximo domingo. El domingo gaudete, iterum dico gaudete. Y al final, el hecho impresionante, inenarrable, que no hay palabras para decir, de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de una mujer judía, sencilla, humilde, maravillosa, que es nuestra Madre Santa María. Pues todo esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos vamos a preparar a la Navidad? ¿Cómo es el mundo al que viene el Señor? ¿Cómo es el mundo al que viene el Señor? Hoy, a punto de terminar el 2017, podemos hacernos esa pregunta y, al mismo tiempo, darnos cuenta de la comparación con un sentido cristiano de la vida. Si aceptamos la prioridad de lo tecnológico, ya no digo la ciencia, de lo tecnológico, la tecnología, de el dinero, de los valores materiales, hacemos inevitable la guerra. Mucho valor debe tener el hombre a los ojos del Creador si ha merecido un hombre como nosotros, redentor, como es Dios. Mucho valor debe tener el que Dios haya querido redimir a la humanidad haciéndose hombre. A la humanidad no, a cada uno y cada uno de nosotros. Por eso, la Navidad es cada día, porque cada día podemos ser redimidos si nosotros nos arrepentimos, si nos preparamos, si realmente vivimos cara a Cristo. Y cara a Cristo quiere decir vivir cara a los hombres, que son símbolo de Cristo, porque cada hombre lleva consigo la figura de Jesucristo. Por eso la vida cristiana es hacerse alter Christus, ipse Christus, el mismo Cristo, humanizarse. Esa es la verdadera humanización, no la económica ni la tecnológica, sino realmente esta que estamos comentando ahora. Os anuncio una gran alegría a vosotros y a todo el pueblo. Y se lo dice a los ángeles, se lo dicen a los pastores. Una gran alegría. Hoy os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. El nacimiento de Cristo en la historia, hace 20 siglos, se tiene que hacer hoy, 2017, en el alma, en la realidad de cada uno de nosotros. Se me viene a la cabeza aquella frase muy dura que decía Cervantes en su época, siglo XVI-XVII. También en aquella época había mucho que corregir. Y decía un poco entristecido, más luz, menos sangre. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Pedirle a este niño que nos viene a salvar una vez más luz, más gracia, más verdadera libertad, más camino, más verdad, más vida. Eso es lo que necesitamos hoy. El nacimiento de Cristo en la historia
tiene que hacerse realidad en cada alma. Jesús viene a nacer en nosotros, viene a que nosotros nazcamos en Él, nos hagamos en Él. Y el mundo al que viene el Señor es un mundo penoso, es un mundo de pena, es un mundo dividido, adolorido, que una vez más ha puesto de manifiesto las frases que los grandes escritores a lo largo del siglo pasado pues han ido escribiendo y dejando. Por ejemplo, humanidad sin divinidad es bestialidad, lo estamos viendo. Humanidad sin divinidad es bestialidad. Hoy vivimos en un mundo que va del materialismo al consumismo, al mercantilismo. Estamos inventando nuevas maneras de ganar dinero, con un dinero que ya no es el euro, o que ya no es el peso, que ya no es lo que tú quieras, ¿no? Y se sigue dando un hecho que comento, pues porque es la verdad y es penoso tenerlo que decir, que en el mundo de hoy, como hace 20 siglos, los mercaderes, que tú sabes quiénes son y yo también, siguen expulsando a Jesús del templo. Vivimos en un mundo que quiere alejarse de Dios, ni siquiera lo rechaza, sencillamente lo olvida, lo margina. Es un mundo, como he repetido muchas veces, anglosajón, completamente materialista, por no decir completamente, quizás sea muy fuerte, porque también en el mundo anglosajón hay católicos, y hay muchos católicos, que van creciendo de una manera imparable. Como he dicho varias veces, lo sabemos ya muy bien, en el mundo germánico del 2009 hay más católicos que protestantes. La Alemania protestante está dejando de ser protestante. La Inglaterra anglicana, hoy, en estos momentos, hay más católicos que anglicanos. Por tanto, ya hay superioridad católica sobre anglicanos. Y en Estados Unidos es donde realmente, fuera de Brasil, me parece, es el lugar donde hay más católicos del mundo. La religión más fuerte, más que cualquiera de los protestantes y de los judíos, es la católica. Esto, desgraciadamente, no se manifiesta, porque tenemos unos gobiernos, unos personajes que han cogido la sartén por el mango y el mango también. Han decidido olvidar la realidad. Hace unos días todos pudimos ver, y ha dicho la prensa, me fío de la prensa en este caso, que fue visitado por más de 7 millones. A ver quién reúne 7 millones en un día para una cosa religiosa, la Virgen de Guadalupe. Por mucho que esto les moleste a quien yo sé que les molesta, me pena que les moleste porque con lo fácil, lo suave, lo sencilla, formidable que es la Virgen de Guadalupe, que una mujer del pasado, actual, porque vive, tenga estas posibilidades, acaba, todos estos llaman demócratas, estamos, no sé, preocupadísimos con las elecciones, todos van a salvar a México, todos quieren salvar a México, hundiéndolo. Lo llevan haciendo mucho tiempo. Claro, no lo pueden hundir, entre otras cosas por la Virgen de Guadalupe. No lo pueden hundir, porque la religión, podrá andar mal y lo que tú quieras, está viva. Y no la toques, porque aparecen los cristeros. Y no quiero asustar a nadie. Es la realidad. Vivimos en un mundo superficialmente cristiano. Y eso la culpa no la tienen los masones ni los que no son cristianos, la tenemos nosotros. Nosotros. ¿Por qué? Porque nos gusta el hedonismo, el consumismo, el permisivismo, el relativismo y todos los ismos que ya sabemos que son siempre una forma de ahogar la realidad a la que se refieren. En estos días vemos que hay un deporte extremo, no solamente el fútbol, es salir de compras, es la seducción de las tiendas, de las modas. Ya podrán ver ustedes en todos los periódicos, eso sí, yo me río mucho de los periódicos porque dicen que no. Va uno y me voy a enojar con el informador, porque es el que recibo una casa. Y lo voy a decir en público. Y si alguien se molesta, a ver si se corrige. Han acabado con los toros. Ayer, en la Plaza México, el día de Guadalupe, habían puesto un ruedo maravilloso, arreglado, creo que hasta con flores. Habían puesto una imagen de la Virgen de Guadalupe. La gente cantó villancicos, los 40.000 espectadores, que habían a ver a unos toreros que son creyentes, quizá menos el tontorrón este, que es el que mejor quedó. A veces pasan estas cosas. Que en el fondo será también, está bautizado, por supuesto, y no voy a decir nombres, para que no se sienta nadie. Yo tengo también mis gustos en toros. Y este famoso cantante, Fernando se me va el nombre, muy conocido, de ópera, cantó públicamente el Ave María en una plaza de México.
ante un montón de católicos, había de todo allí. Nadie protestó, nadie dijo nada, todo el mundo aplaudió. Una verdadera y emoción, cultura cristiana. ¿Y qué pasó? Nada, la gente salió encantada. Sí, muchos borrachitos, ya lo sé, porque hay algunos que no se divierten sino es con el vino, pero por lo menos un vino hasta cierto punto bautizado, y perdonen la expresión. Dios mío, hoy se ha llegado a hablar blasfemamente de la muerte de Dios, que ha provocado el extravío de la conciencia. Ya no se sabe lo que es el bien y el mal, porque ya no hay naturaleza, que era el criterio para saber si una cosa era buena o mala, y lo sigue siendo todavía, aunque algunos lo nieguen, concretamente los ideólogos de género, que ni saben lo que es el género, ni saben lo que es una ideología. Esa es la realidad, pero que andan pegando gritos por todas partes. Extravío de la conciencia del mal, porque en lo más profundo de su personalidad, dice el Concilio Vaticano II en el número 16, en la Gaudium et Spes, el ser humano lleva grabada una ley que no se ha dictado él, sino que ha sido escrita por Dios en el corazón de nuestra naturaleza. Esa es la realidad. Al olvidarse de esto, la civilización no solo crece, se deshace, porque se deshumaniza. Y la civilización la hacemos los hombres, no los perros, ni los gatos, que ahora tienen prioridad sobre lo humano. He repetido muchas veces, no mates un perro porque te vas a la cárcel y pagas unos cuantos euros. Mata a un niño en el vientre y todo el mundo te bendice. Todo el mundo no, yo no. Es un crimen, y lo digo. Aunque Soros, y digo esta palabra porque está en el periódico, trae la cantidad que está dando a 3 sociedades irlandesas para que próximamente se quite y se promueva, se quite la ley que prohíbe el aborto. Ahora la humanidad consiste en abortar a el niño de donde nace y con el que se forma la humanidad. O sea, es el suicidio de la humanidad. Esta es la Navidad en la que estamos viviendo. Este es el tiempo de Navidad el que hoy tenemos y del cual somos culpables y debamos dar golpes de pecho nosotros los cristianos. La civilización se deshumaniza. Esta es la causa fundamental de todos los males del mundo. Los hombres estamos enfermos de mente, estamos enfermos de conciencia, estamos enfermos de boca, de palabra, y estamos enfermos de conducta. Es la realidad, aunque nos duela. François Mauriac decía hace casi ya un siglo, a mediados del siglo pasado, premio Nobel de literatura católico, un pueblo se deshumaniza en la medida en que se descristianiza. Premio Nobel, gran escritor francés, gran novelista francés. Un pueblo se deshumaniza en la medida en que se descristianiza. Hoy, diríamos con Cervantes, más luz, menos sangre, más seso, menos sexo. ¿Por qué? Estamos viendo cómo el hombre se envilece. Ahora es moda, lo habéis visto en los periódicos, que ya se ha puesto de moda que las princesitas, vamos a llamarlas así, de la cultura cinematográfica, pues van confesando cómo cuando hacían tal película, pues fueron perseguidas por el director o fueron manoseadas por el otro, por el más allá, y ya salió una y otra y tal, mexicanitas, no mexicanitas, y por lo visto no solamente es en el cine, es también en el teatro, y no solamente el cine en el teatro, es también en los pasarelas de moda, han empezado a decir nombres, hay gente que ya sabemos que ha tenido que salirse del Parlamento y tal, porque les han achacado ese tipo de cosas. Pero claro, es lo que estamos provocando con la moda, es lo que estamos provocando con la vestimenta de las mujeres. Yo me he cansado de decir que la civilización comienza con el vestirse, no con el desvestirse. Ja, ja, ja. Otra salidita del Padre Santiago. Pues no, es la realidad, aunque se rían. Y como esas tantas otras. Es la realidad. ¿Qué hacemos? Reírnos. Son cosas del Padre Santiago. Pues estamos viendo el envejecimiento del hombre y sus consecuencias. No se resuelve la violencia con la violencia, sino con la mansedumbre, que el niño que nace en Belén no se pelea con nadie.
no molesta a nadie, no impidió el tráfico, que no había en aquella época, quizá de mulas en alguna ocasión. No molestó a los traficantes. Simplemente con una mansedumbre formidable se expone a la vista de todos. Y qué curioso, los ángeles no van a los magnates de aquella época, van a los pastores y les dan como señal a un niño recién nacido. Y cuando van, se llevan la sorpresa. Un Dios niño recién nacido en una cueva de animales, ahí fue a nacer el Hijo de Dios, para darnos ejemplo. Y nosotros que tenemos alrededor terrorismo, secuestros, drogas, adicciones, una palabra que a la gente no le gusta decir, adicciones, y la hay, al tabaco, al alcohol, a la droga, al porno, como dicen algunos, o a la porno, que está haciendo un daño inmenso, inmenso. Ya en Estados Unidos hay bastantes manifestaciones, escritos de fondo del daño que está haciendo la pornografía a los niños y a los grandes. Y cómo, precisamente, la pornografía está en la base de la pederastia. Hay un libro muy importante escrito por ahí. Y nosotros preparando la Navidad. La violencia no es cristiana. La dictadura no es cristiana, ni democrática. El terrorismo, los secuestros, las drogas, que están a la orden del día en el mundo en el que vivimos, son una manifestación de que esos que la provocan no han tenido niñez, o han sido perseguidos en la niñez, o han sido abandonados en la niñez. Ayer mismo leía en el periódico cómo todos los días en Madrid, a la puerta del palacio donde viven los reyes de España, dejan niños recién nacidos que no los quieren sus madres. Esas madres, ¿cómo los han tenido? Con un padre. ¿Y ese padre dónde está? ¿Dónde está? Tú me lo podrás decir. Ante esta situación, el mundo, que debería estar llorando sus pecados, sus injusticias, su inmoralidad, la falta de respeto por la vida ajena, la institución del asesinato, de los que más pueden, reina la muerte y el cinismo. Pues en este mundo tan orgulloso aparece la visión del hambre y de una posibilidad de guerra. De hecho, estamos en guerra en muchos sitios del mundo. El hambre no es tanto el resultado del agotamiento de la tierra, no es que se esté agotando la tierra, no. Es los excesos que estamos cometiendo con la tierra. Por eso me gusta mucho decir, el odio cansa, el amor descansa. Y me han dicho ya que vamos a ir terminando esta primera parte. Vamos a hablar del cambio de muerte por cambio de mente, de cambio de corazón frente al odio del corazón y del cambio de vida frente al desastre de la vida. Por lo tanto, vamos a tratar de prepararnos para vivir muy bien, terminar el Adviento y empezar la Navidad, que están estrechamente ligados.